Hola, hola, muy buenas noches. Buenas noches, gusto Hola, muy buenas saludarles. noches. Buenas noches. Buenas ¿Qué noches. tal? Un placer saludarles. Caras conocidas. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Jorge, un gusto Bien, tú, saludarte. Robert, ¿Cómo estás? gracias igualmente. Qué gusto verlo por acá. Francisco, Beatriz, Carlos, agradecido, Gracias. agradecido por sumarse hoy a este encuentro enriquecedor que tenemos para los interesados en coaching y muchas actualizaciones de la industria, ¿ok? Como ustedes saben, estamos ahí siempre al margen de la información para que ustedes tengan buenas herramientas y saber en dónde estamos pisando. Diana, de acá de Colombia, tenemos personas de Centroamérica, de Honduras, de Panamá, de Costa Rica, bienvenidos, de México, Francisco, gusto saludarte que nos acompañes. Paola de Chile, tenemos personas, Claudenis de Chile, Adriana, que estás en Uruguay, hola, buenas noches. Susan de Costa Rica, Betsy de acá de Colombia, bienvenida Ana, Carlos, un gusto saludarlos. De verdad que sí, ya estoy habilitando la sala para que se sigan sumando las personas. Para quienes no hemos tenido la oportunidad, Rolando, ¿cómo estás? Buenas noches. Desde México, Cancún, buenas noches. desde Cancún, wow, buenísimo. Gusto saludarte, Rolando, día que no nos veíamos. Saludos, saludos. Bienvenidos a todos. El día de hoy va a estar acompañándonos Ricardo Aquino, está conectado desde Venezuela, es el presidente de la Sociedad Venezolana de Coaching, autor del libro Coaching y Ecología Emocional y el método coaching. Creo que en algunas oportunidades en las que hemos conversado he hecho referencia, es uno de mis mentores y el día de hoy pues es una de las personas en Latinoamérica que está generando un gran impacto con las actualizaciones, ya no tanto de la profesión del coaching, sino de la industria del coaching. Y por eso consideramos importante este encuentro, porque nos mantiene o nos permite tener una visión mucho más amplia de lo que muchas veces nosotros tenemos a nivel de las formaciones, ¿no? Que a veces como que nos quedamos ahí un poco cortos y la intención es que ustedes se lleven hoy una visión mucho más amplia. Aún cuando ya seamos coaches, hay nuevos estándares allí interesantes que nos ofrece la industria. Entonces, yo voy a seguir dándole acceso a la sala. Ricardo, ¿estás por allí? Hola, Keila. Keila está desde Uruguay también. Gusto saludarte. Aquí. Buenas noches. Oye, qué gusto poder tener este encuentro latinoamericano, porque esa es una de las cosas más importantes, sentir la fuerza de Latinoamérica. Yo tengo el gusto de haber recorrido toda Latinoamérica, pero Centroamérica nada más he podido estar en Guatemala y Costa Rica. Me faltan otros países de Centroamérica. Pero bueno, me he recorrido prácticamente todo el continente y nos unen muchísimas cosas. Entre ellos, una de las cosas más importantes es la alegría por la vida. Y eso es algo muy importante porque cuando estamos hablando de percepciones, ¿no? De poder desarrollar o trabajar con percepciones, que es un poco lo que hacemos los coaches a través de intuir, a través de la inteligencia intuitiva, qué es lo que está ocurriendo en esa película de nuestros clientes. Casi siempre tenemos que recurrir o admirar, mejor dicho, lo que es el proceso de coraje y de alegría. El coraje por mantenerse y sostenerse y la alegría porque la gente puede sonreír, aún en medio de la adversidad. Entonces, bueno, eso siempre es un gran regalo, poder intercambiar con latinoamericanos, porque no es lo mismo que intercambies con europeos, con norteamericanos, con asiáticos. Es una experiencia completamente distinta, diferente. O con el mundo árabe. Eh, yo creo que hay un hilo conductor, sí, muy importante entre África y América Latina, porque también he estado en África y en África sí, también está ese mismo sentido de alegría por la vida, aún dentro de la adversidad. Entonces, esos son panoramas que permanentemente estamos viendo y estamos analizando como coaches. Entiendo que aquí en este grupo eh, de esta noche que nos estamos uniendo en sinergia, ciertamente hay coaches, hay personas que están formadas en coaching. Yo le decía un poco a Robert en una de estas conversaciones que yo tengo 7 certificaciones en coaching. Imagínense ustedes,
Yo entré en el coaching a través del coaching ontológico, de un diplomado universitario, y dije, bueno, pero aquí me falta información, que esa es una de las cosas que nos falta a los coaches siempre. A los coaches preguntamos es porque nos falta información, porque si supiéramos todo no preguntáramos. Entonces, yo decía, pero aquí me falta algo, aquí tiene que haber otra perspectiva. Y bueno, indiscutiblemente sí había otra perspectiva. Habían otras escuelas de coaching, que no tan solo es la escuela chilena, que es la ontológica, sino que estaba la escuela norteamericana y estaba la escuela europea. Y bueno, hace 5 años empecé a descubrir también la escuela británica con la australiana. Y dije, bueno, qué maravilla. O sea, todo el aprendizaje. Y en estos momentos en Francia también con la escuela sistémica de coaching. De manera que este camino de aprendizaje tiene que ser útil. Yo siempre digo que el aprendizaje en coaching tiene que servirnos para algo. Porque hay gente que le encanta estudiar cosas, pero bueno, no sé, como para guardarlas, para añejarlas, como que si estuviesen trabajando en una ronería o en una destiladora de whisky. No sé para qué añejar el conocimiento. El conocimiento hay que ponerlo en práctica, y a partir de esa práctica y de la experiencia que tenemos con ese proceso, iniciar nuevos senderos y nuevas rutas y nuevos caminos, donde empezar a impartir ese conocimiento que aprendimos, porque si no lo hacemos, colegas, pues se pierde. Se pierde. Sí, eso es como que queda en un departamento del cerebro, pero se perdió la información en una memoria remota. Bueno, con esto que les estoy diciendo, que hay que ponerse las pilas con el tema del conocimiento, y que por más que yo sea coach ontológico, pero también soy coach ejecutivo, también hice coaching con PNL, también estudié neurocoaching, etcétera, no me quedé en una sola perspectiva del coaching, sino que busqué toda esa multiplicidad de perspectivas del coaching para hacerme un traje a la medida que estuviera en función de mis capacidades y mi potencialidad para poder desarrollarlo. Y es así como, bueno, yo quiero que ustedes anoten esta palabra que es clave, y que la tiene un gran amigo que se llama Michael Melamed, que seguramente algunos venezolanos que estén aquí lo conocen, es un gran amigo. Nos habla de descategorizarnos. O sea, lograr la descategorización no implica solamente ser diferente, sino entrar en un plano de categoría que te permita diferenciarte. O sea, fíjense ustedes lo complejo de la perspectiva. No es que yo sea diferente, sino que estoy en otra categoría. Entonces, entrar en esa categoría, en una descategorización, nos lleva a nosotros a profundizar en cuál es mi próximo paso y cuál es mi perspectiva de vida. Y un poco cuando estábamos hablando de qué vamos a hablar en este webinar, para aquellas personas que estén interesadas en incorporarse en la certificación de coaching profesional, sea en este momento o sea después, porque una de las cosas que tenemos que garantizar es que la gente tome sus decisiones en libertad y plena conciencia. Eso es muy importante, que la gente lo haga, que sus decisiones sean genuinas. Y por eso yo le tengo mucho cuidado al tema de la persuasión y el tema de estas estrategias de ventas, donde a la gente le envuelven e incluso le hacen sentir culpable por no inscribirse en los programas de coaching. Así como que si no lo merece, tú eres una desgraciada, un desgraciado porque no estás en mi programa. Que eso me parece, bueno, terrible, porque es un juego del ego espantoso. Pero sí llevar un mensaje, porque yo creo que nosotros estamos para eso, para construir procesos y llevar mensajes y generar cambios y perspectivas de vida. Entonces, tal vez los que desean hacerlo ahorita lo hagan perfecto, y los que no, los hagan más adelante. Hablábamos nosotros de las redes neuronales, que aquí está, por cierto, Keila, una querida amiga y colega que está en proceso de formación ahorita del Master Coach, y que hemos estado hablando ese proceso. Nosotros tenemos redes neuronales, y las redes neuronales trabajan desde la inteligencia intuitiva. Eso es muy importante que nosotros lo manejemos. Y son precognitivas.
anoten esto, son precognitivas. Las redes neuronales están antes del cognitivo, de manera que si están antes del cognitivo, están antes de la razón. Entonces, la red neuronal, antes de tú estar consciente de una decisión, es porque la red neuronal ya la tomó. Ahora, ¿qué es lo asombroso de todo esto? Que la red neuronal está conectada con una red neuronal superior. Es como que si bueno, igualito que las ondas de los celulares, de los televisores, de las radios, de las emisoras radiales, bueno, exactamente igual. Nosotros somos como unas antenas andantes. Y esto la neurociencia ya lo ha descubierto. Por eso es que una persona en la que tú puedes estar pensando ahorita, pero está en España, de repente te manda un WhatsApp y te dice, ay, estaba pensando en ti. Tú le dices, ay, yo también. Qué casualidad. No, estaban simplemente conectadas las neuronas en ese momento. Entonces, al estar en una red neuronal, nosotros que estamos aquí en este momento, ahorita estamos 38 personas, aquí interconectados, estamos en una red neuronal y seguramente se van incorporando nuevas personas al proceso. ¿Qué hace que estemos en esta red neuronal? Bueno, que tomamos una decisión, pero no, ahorita cognitivamente la tenemos porque asistimos, nos incorporamos, entramos a la formación, etc. Pero ya eso se había tomado previamente. Ya había una cantidad de información que nos había llegado a nosotros en este proceso y recién en este momento nos estamos haciendo conscientes que estamos aquí. Estoy invirtiendo una hora de mi tiempo en esta conversación con este tipo que no sé quién es. Bueno, pero va a hablar de coaching. Robert me lo recomendó, de repente bueno. Pero resulta que esa decisión ya la tomaron las neuronas. Ahora, ¿para qué toman la decisión las neuronas? Bueno, si son precognitivas, ellas están en una cosa, colegas, que es un espacio atemporal. Que bueno, ahorita la física cuántica lo ha hablado, donde está el no tiempo. El tiempo no es lineal como nosotros lo conocemos. Nosotros percibimos el tiempo como, bueno, desde que nacimos hasta el día que dejemos de existir. Es lineal. Nacimos, crecimos, nos desarrollamos y bueno, estamos aquí andando en la vida. Entonces, ciertamente, ese proceso lineal del tiempo, desde la física cuántica se dice que no es así, que es como espiral, es una espiral del tiempo, ¿no? De manera que si es espiral el tiempo, convive el pasado, el presente y el futuro. Está simultáneamente acompasado. Entonces, allí es donde se accede, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, hay una cantidad de corrientes en este momento a nivel mundial, desde esotérica hasta filosófica, que nos están hablando de esto y que hace aproximadamente 25 años, ustedes recuerdan cuando salió la ley de atracción y el secreto y todo esto, y nosotros decíamos, ay, pero qué locura, eso como que es brujería. Pero hoy día la neurociencia nos ha dicho que no, que sí, que tenían razón los tipos, que sacaron la ley de atracción, que es verdad, que es cierto, que sí pasa. Entonces, las neuronas que tomaron, tus neuronas que tomaron la decisión de estar aquí antes que tú lo decidieras, es para algo. Es porque ellas saben algo. Ellas saben que viene algo en tu vida o que algo va a ocurrir en tu vida donde vas a requerir el conocimiento y vas a requerir esta información. Cuando nosotros nos hacemos conscientes de eso, ya dejamos el devenir a un lado. Eso que los antiguos griegos llamaban el devenir, que era como vaya viniendo, vamos viendo en la vida, ¿no? Pues ya el devenir se va a hacer algo causal, algo que tiene un para qué, no un por qué, tiene un para qué. Entonces, esta conversación que tenemos nosotros esta noche tiene un para qué en tu vida presente, para algo que vas a desarrollar a futuro, o simplemente para comprender algo que ya pasó, algo que ocurrió en tu vida. Y entonces tú dices, con razón me ocurrió esto. Entonces, fíjense para lo que nos sirven las redes neuronales, ¿no? Y por supuesto, una red neuronal, como lo decía Jung en su momento, responde a un subconsciente colectivo, a un gran inconsciente colectivo, que hoy día la tecnología nos los ha traído a una nube, eso que llamamos la nube. Bueno, ya Jung hablaba de eso, imagínense ustedes.
Porque además él viene siendo también contemporáneo con Papa Freud y todo este tema del psicoanálisis, ¿no? Entonces ya eso, ya se había dicho, la nube simplemente lo que se hizo fue materializarla e instrumentalizarla, pero ciertamente ya eso existía. Entonces, ¿qué te quiero decir con la nube? Que cuando la información está en la nube, se bajan las ideas y tú obtienes ideas. Y dices, se me acaba de ocurrir algo, que voy a estudiar coaching. ¿Mm? Dice, ay, qué bueno, se me acaba de ocurrir eso. Bueno, pero resulta que cuando empiezas a hablar con un amigo, al amigo también se le ocurrió. Y cuando estás hablando con el vecino, ¿qué estás haciendo tú? Estoy estudiando coaching. Bueno, pero ¿qué es esto? Simplemente ocurre que es una información que se toma desde ese subconsciente colectivo y a quien le llega la información y la hace práctica, pues definitivamente está haciéndole caso a ese proceso de inteligencia intuitiva que está en esa nube informativa. Por eso es que cuando tú decides montar un puesto de empanadas, alguien más decidió montar un puesto de empanadas también. Y tú dices, ay, me robaron la idea. O cuando tú dices, quiero montar un puesto de empanada, pero no lo montas, lo montó tu vecino. Y tú dices, ay, esa era mi idea, me la robó. Entonces implica que cuando te llega información no es casual, sino que se está bajando de una red neuronal superior. La neurociencia es apasionante. Yo les recomiendo que empiecen a leer, los que les gusta leer y los que no, bueno, a ver videos de YouTube, etcétera, que ahí van a poder bajar mucha información. Entonces, aquí vamos a hablar de un tema clave, que es el potencial. Fíjense ustedes que el nombre del webinar tiene que ver con aprovechamiento, es decir, aprovechar el potencial, tu potencial, para poder ser un coach de alto impacto. Entonces, no es que tú te transformes en algo que no eres, sino que tú aproveches lo que eres para poder impactar en los demás, para poder impactar en tu entorno o para poder impactar en tu vida, que es lo más importante. Ahora tú dices, bueno, porque hay gente que piensa que su vida no es interesante y que tal vez tiene que vivir la vida de otro para poder impactar o para poder ser o hacer. Entonces, bueno, aquí cómo empezamos a descubrir esa palabra que todo el mundo la utiliza, pero que a veces nosotros no sabemos qué es el potencial. Entonces, nosotros podemos ver el potencial desde dos perspectivas, que es muy importante que ustedes lo observen ahí y lo anoten, ¿no? Podemos ver el potencial como algo que no existe, como algo que está futuro. Eso podría llegar a ser como algo que no es tangible, algo que está allá y que puede llegar a ser. Tú eres potencialmente coach, pero aún no eres porque no estás certificado. Ajá, eso está a futuro. En la lingüística, eso es una promesa. Las promesas están a futuro. Eso está allá, está a futuro. Pero también podemos ver el potencial como algo que tú eres, como algo que tú has hecho y con lo que cuentas, que lo tienes en las manos, que es algo tangible. Entonces, vemos dos caras del potencial. Vemos un potencial que ya existe, que ya está aquí, pero también vemos un potencial que puede estar, que puede ser que está a futuro. Entonces, el aprovechamiento del potencial implica tu historia, lo que tú ya eres, con aquello que quieres llegar a ser. Y esa ruta, ese camino para llegar a ser eso que quieres llegar a ser, es fantástico. Porque vas a encontrar, vas a hacer y generar hallazgos. Vas a estar encontrando cosas que estaban en ti y descubriendo cosas que tú tal vez no te habías dado cuenta que estaban allí o no pensabas que eran lo suficientemente interesantes para poder estar. Entonces, teniendo claro qué es el potencial, nosotros podemos ir a ese paso fundamental, que es el aprovechamiento. Aprovechar lo que existe en mí. Paramos aquí un momento
para darle el paso a entender que el aprovechamiento de este potencial puede estar en función del coaching. Ahora, no un coaching gafo, que es eso lo que siempre me aterra, que la gente llegue al coaching creyendo simplemente que el coaching es un espacio para convertirse en una hermana carmelita. Bueno, porque es que a mí me gusta ayudar a los demás, porque yo quiero ayudar al otro, porque yo quiero ayudar a la humanidad. Yo le digo, bueno, perfecto, te tienes que meter mínimo en aldeas SOS, meterte en un grupo de la iglesia, etcétera. Pero en coaching te vas a decepcionar, porque en coaching vas a estar trabajando con la realidad de los seres humanos, pero además vas a entrar a una industria. Y es una industria súper competitiva. Y solo el que conoce esa industria y sabe que desde allí se gana dinero, entiende que el coaching es un negocio. Y que la gente que se profesionaliza en coaching sabe que va a ganar dinero. Si hace lo que tiene que hacer, obviamente. Que es utilizar la técnica del coaching, porque el coaching también tiene una técnica. De hecho, hay una tecnología del coaching para poder hacer y transformar y crear y generar. Entonces, conscientemente, colegas, de que estamos en una industria que además está manejando, desde 2019 a la fecha, ha manejado aproximadamente 15 billones de dólares. 15 billones de dólares del año 2019. Billones con B, billones de dólares. ¿Ok? Y que además es una de las industrias que tiene un crecimiento anual de 6.7%. Y que es la segunda después de las TICs, de las de tecnología. La industria que le sigue es el coaching, con un crecimiento de 6.7%. Que puedes buscar información en Forbes o en otra cantidad de revistas especializadas, la mayoría está en inglés, por supuesto, donde puedes obtener información y ver cómo, por ejemplo, se está cotizando el coaching en este momento en la bolsa. En la bolsa de Japón, en la bolsa británica, en la bolsa de Nueva York. En Latinoamérica aún no tenemos empresas que estén cotizando, pero arriba sí. Que como, por ejemplo, el príncipe Harris es ahorita la imagen de una de las empresas más poderosas de coaching, como es BetterUp, perdón. Entonces es brutal entender que estamos en una mega industria que está facturando aproximadamente 500 millones de dólares mensuales en los Estados Unidos. Y que el año pasado se vendieron 3 millones de sesiones de coaching en el primer semestre en los Estados Unidos. Ahora, que hay un mercado, obviamente, donde el 99% de estas transacciones que se hacen en coaching las hacen B2B. Es decir, de empresas a empresas, de empresas de coaching a empresas multinacionales. La mayoría son multinacionales o empresas radicadas o consolidadas en los países, que bueno, que también son industrias. Porque, bueno, lo requieren. Entonces, entender que esas transacciones se hacen, no es un coach individual. Aquí en Venezuela, yo creo que hay algunos países de Latinoamérica donde utilizan las maracas. ¿Saben lo que es una maraca? Que es como que tiene como un palito y tiene una, ¿cómo les podría decir? Bueno, aquí se hace con tapara, se dice tapara, que es como un fruto de un árbol que se raspa por dentro y se le meten unas pepitas ahí adentro y se les coloca un palito y empieza a tocarse la maraca. Bueno, la gente piensa, y a veces se le mete una sola pepa adentro a la maraca. Y suena, pues, una maraca de un lado y otra maraca de otro lado, se hace un juego de sonido. Bueno, la gente cree que andar como una pepa de maraca, es decir, solo,
lo va a llevar al nivel corporativo de poder tener una facturación de al menos $100,000 promedio al año en coaching. Y tú dices, Ricardo, ¿y eso pasa? Claro, ese es el promedio que tiene en este momento ICF, la International Coach Federation, de los coaches en Reino Unido. Están facturando $100,000. Coaches certificados al año. Entonces dice, ¿eso puede ocurrir? Claro que puede ocurrir. Ahora, imagínate tú trabajar en consorcio. Entonces, trabajar en consorcio implica que hay que buscar una integralidad. Ahorita lo vamos a ver más o menos de qué se trata esto, porque vamos también a derribar algunos mitos dentro del coaching, para poder llegar a ese espacio. Entonces, no tan solo no pertenecer al 1% de la gente que sigue jugando solo como una Pepe Maraca, sino pertenecer al 99% que está facturando el coaching. Bueno, yo creo que debemos llamar a Shakira para que nos haga una canción, para que se sepa cómo facturar. Entonces, ciertamente, eso es. Entender que estamos en un negocio, entender que Google, Microsoft, Tesla, todas estas empresas multinacionales tienen coaches internos, tienen cultura de coaching, formados internamente para poder hacer el trabajo con equipos de alto rendimiento. Si tenemos claridad en este proceso, pues podemos entender que el coaching no juega carrito, es decir, no está perdiendo tiempo. El coaching va evolucionando y va generando cambios y transformaciones. De manera que no nos podemos quedar con los clásicos del coaching nada más. Eso tiene que ser como un capítulo en nuestro proceso de formación. Tenemos que ir hacia las nuevas tendencias del coaching. Tenemos que ir hacia los nuevos mercados del coaching. Y tenemos que empezar a formar capacidades para esos mercados y para esas nuevas tendencias de coaching. De manera que no nos convirtamos nosotros en puristas del coaching sin ninguna necesidad, porque esto va acelerado, va un proceso muy marcado, acelerado de cambio y transformación. Ya, por ejemplo, nosotros tenemos que ir un paso adelante de la inteligencia artificial y de todas estas aplicaciones que hay en este momento donde ya hay coaches virtuales. Entonces, ¿cómo poder superar eso? Bueno, en lo que yo les decía al principio, descategorizarnos completamente del proceso. Llegar a un próximo nivel de actividad y formación. Ahora, por supuesto, entender que el coaching no es terapia, que eso es muy importante que nosotros lo tengamos claro, y esto pasa por derrumbar esos mitos de que yo me hago coach porque quiero ayudar a los demás. Bueno, si tú quieres ayudar a los demás, estás muy bien en el coaching, pero tienes que saber que debes manejar una técnica en el coaching y que solo con voluntad no basta. Que hay que manejar realmente una cantidad de herramientas que te acerquen, no hacer peligrar a los demás, sino que los demás encuentren realmente sus desafíos y sean capaces de asumirlos y defenderlos y resolverlos. Entonces, entendemos que el coaching no es terapia. Dice, bueno, pero ¿cómo es eso que no es terapia? Porque trabajamos con personas no clínicas. Entonces, es muy importante que ustedes manejen ese concepto. Nosotros trabajamos con personas no clínicas. ¿Qué implica trabajar con personas no clínicas? Personas que están habilitadas. Personas que están habilitadas emocionalmente, personas que están habilitadas para poder tomar decisiones, personas que no están sometidas a algún tipo de tratamiento, etcétera, que pueda limitar de una forma u otra su autonomía. Porque para eso están los psicólogos y están los psiquiatras. Entonces es muy importante que en un proceso de formación de coaching a usted se le dé la información de cómo poder detectar cuando una persona está en crisis terapéutica y no está para coaching. Incluso hay organizaciones que también están en crisis y no necesitan un coach. Necesitan un interventor o un auditor para que la cierren.
Entonces, eso es importante, nosotros poder detectar cosas a tiempo para saber cuándo sí podemos operar desde el coaching y cuándo no debemos operar con el coaching, sino con otra herramienta. Seguramente aquí hay algún contador, aquí hay algún consultor, etcétera, que permita que sus competencias, otras competencias, las pueda integrar. Pero el cliente tiene que estar claro que eso no es coaching, que eso es algo más, que eso es un plus que tú tienes dentro de tu organización, dentro de tu empresa, pero que eso no es coaching, que el coaching está para otras cosas. También es importante entender que, así como no trabajamos con personas clínicas, el coaching también es un catalizador. Pero es un catalizador ¿para qué? Para el potencial, para detectar el potencial. Entonces, el que es coach aquí, yo quiero que ustedes levanten la mano para ver cuántos son coaches aquí y validar algo con ustedes, que seguramente les ocurre, que es imposible, después que uno entra en el mundo del coaching, estar en una conversación con alguien y que si tú estás bien entrenado en coaching y te formaste bien en coaching, no le veas el potencial. Es como muy difícil que tú estés hablando con una persona y tú lo que estás viendo es el potencial a la persona. Y eso hacemos los coaches, que llega un momento en que tú le dices algo a esa persona, mire, ¿tú has pensado alguna vez en este tipo de actividad? Y la gente cree que tú eres brujo. Pero resulta que simplemente con lo que la persona está hablando, a través de lo que se denomina escucha activa, pues nosotros inmediatamente captamos que ahí hay un potencial y que se convierte en un punto ciego de ese cliente, que ese cliente no ha visto esa posibilidad. Entonces los coaches estamos para poder acompañar las posibilidades de la gente y poder catalizar ese cambio, esa transformación y por supuesto ese proceso de potencial. El otro punto clave aquí es que nosotros aceleramos los procesos de aprendizaje. Por eso que las cosas no son aburridas. El coaching no puede ser aburrido, porque el cerebro no lo soporta. El cerebro no soporta las cosas aburridas. Y mucho menos las personas jóvenes. O sea, de 30 años para abajo, bueno, le huyen a todo lo que sea aburrido. Netamente teórico. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a que todo esté acelerado y sea rápido, incluso las imágenes. Giovanni Sartori nos habla de que ya no somos el Homo sapiens, sino el Homo videns. El Homo videns es el hombre de las imágenes. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos ver el color, ver el movimiento, ver que todo sea rápido. Ustedes ven ahorita en un celular que ahorita todos los jóvenes es rápido. Pasan ese dedo rapidísimo por las imágenes y tú dices, pero ¿cómo es posible que hayan visto una imagen? Pues el cerebro está condicionado y evolucionado para ese proceso de rapidez. Entonces nosotros tenemos que montarnos también en la inteligencia tecnológica y esa es una de las competencias pues, que el coaching debe trabajar. Y yo les decía al principio que teníamos que derribar también unos mitos en función de que el coaching puro, bueno, sí, el coaching es el coaching, más allá de los apellidos que pueda tener. Es decir, cuando estamos hablando de apellidos, tiene que ver coaching ontológico, coaching ejecutivo, coaching de equipo, neurocoaching. Esos son los apellidos del coaching. Y eso lo aprendí yo con Rafael Echeverría. Porque además soy editor de una revista que se llama InCoaching. Y en esa revista he tenido la oportunidad de entrevistar bueno, a los fuertes del ontológico los entrevisté y a muchísimos otros coaches a nivel internacional, mundiales. Pero Rafael Echeverría me decía en una entrevista que el coaching es el coaching. Todo lo demás es apellido. De hecho, dice, o me dijo, por cierto, Robert, te voy a enviar ese número para que se los hagas llegar a los colegas, que el coaching no es ontológico. Es decir, que no hay un coaching ontológico. Que lo que hay es la ontología del lenguaje. Porque el coaching es el coaching, simplemente. Entonces, cuando nosotros descategorizamos todo eso, podemos entender que, no somos terapia. Pero también se nos dice que no somos mentoring, que no somos mentores.
Y también se nos dice que no somos counseling, es decir, que no somos consejeros. Y también se nos dice que no somos consultores. Entonces, bueno, ¿qué somos? Coaches, nada más. Ay, bueno, pero hermano, resulta que ya esto ha evolucionado la industria donde usted tiene que ser mentor en algunos momentos, donde usted tiene que ser consejero en algunos momentos y donde usted tiene que ser, en definitivamente, consultor en algunos momentos. De manera que el cliente lo está demandando, usted se tiene que preparar y tener las competencias que usted ya tiene formadas en usted mismo como profesional durante años, incorporarlas a su forma de ser coach. Que yo siempre le digo a los coaches en formación, bueno, hay que pasar al menos 100 horas de vuelo. Después de esas 100 horas de vuelo, tú ya no te pareces a tu maestro. Porque uno, las primeras sesiones de coaching, uno se parece mucho a su maestro haciendo coaching. Pero después de las 100 horas de vuelo, tú empiezas a ser como tú, ¿no? Ya empiezas a encontrar el sentido a la cosa y hacer tú una forma de hacer coaching. Pero cuando pasas a las 500 horas de vuelo, a las 500 horas de coaching, ya tú tienes un estilo propio de hacer coaching. Y eso es súper valioso, incorporarlo. Tú me dices, oye, se llega a 500 horas de coaching, se llega a más. Y esto es muy importante para poder incluso especializarte más y poder tener sellos internacionales, etcétera, que te lleven a otro nivel. Y seas cotizado. Porque aquí es algo muy importante, colegas. ¿Para qué quiero ser coach? Respondernos eso es clave, ¿no? Hay un grueso de la gente que quiere ser coach para ser famoso, para tener fama, ¿no? Y hay otro grueso que quiere ser popular. Bueno, porque no basta con la fama, sino que además la gente te sienta cercano y tipo candidato, pues. Ajá. Pero lo otro es un porcentaje mínimo llega al prestigio. Entonces, si yo quiero ser un coach prestigioso, que tenga prestigio, porque el coach que tiene prestigio es el que factura y es el que se sostiene en el tiempo, implica que tengo que desarrollar competencias para ello. Es el proceso. Solo estudiar, ir estudiando, ir aplicando. Y la experiencia, irla incorporando a mi proceso de evolución y de desarrollo como coach. De manera que solo aquel que practica coaching ya realmente logra la maestría del coaching. Quien se queda con la teoría, pues no evoluciona mucho. Entonces, bueno, ya hablamos nosotros también sobre el potencial, ¿no? Ahora, si nuestro trabajo es hablar de coaching, y en el coaching hacemos nosotros preguntas, la gran pregunta que yo te tendría en este momento a ti es, ¿qué estás haciendo en este momento para alcanzar tu mayor potencial? ¿Y cuánto crees tú de ese potencial estás utilizando hoy día? Ajá, bueno, ay, no entiendo muy bien, Ricardo, lo que me estás preguntando. Ah, bueno, entonces te lo pregunto desde otra perspectiva. ¿Qué estás dejando de hacer para no alcanzar tu mayor potencial? ¿Qué no estás haciendo? ¿Qué te mantiene en el mismo espacio, anclado, que no te está permitiendo evolucionar a donde quieres llegar? Ahora, esas son preguntas claves, ¿no? Porque como nosotros vamos a estar acompañando personas y vamos a estar acompañando equipos, esas son preguntas que los clientes nos hacen a nosotros. Ay, ¿cómo lo hiciste, Ricardo? ¿Cómo tú alcanzaste tu máximo potencial? ¿Cómo tú haces para llegar a donde quieres llegar? Oh my God. Y resulta que yo estoy atornillado porque me gusta ser Pepe Maraca, solo.
Porque bueno, hay gente que cree que no le tiene que agradecer nada a nadie porque se parió sola. ¿Sí lo estamos viendo? Entonces, bueno, generar comunidades de aprendizaje es muy importante. Y descubrir dónde está mi potencial. Si está en el pasado y me peleé con él, porque hay gente que como cree que cambió de vida o se jubiló, ese pasado no importa. No, yo quiero hacer algo nuevo con mi vida. Y resulta que hay una cosa que se llama surcos cerebrales que se empezaron a generar desde que tú llegaste a este mundo y empezaste a generar aprendizajes en tu entorno inmediato, en tu primera infancia y en tu adolescencia y en tu juventud, y esos surcos cerebrales están allí. Ese es un aprendizaje de vida. Entonces eso que tú llamas hobby, esas cosas que tú aprendiste porque adquiriste esa tecnología, porque adquiriste ese conocimiento, está allí porque las neuronas no son locas. Es como aprovechar todo ese potencial que tienes en el pasado, reconciliarte con él e incorporarlo hoy para poder avanzar hacia el futuro. Coño, no puede ser que yo haya visto eso, chico. Claro, ¿para qué vas a estar perdiendo el tiempo peleando con una parte tuya que puedes incorporar? Claro, con nuevos aprendizajes, con nuevas vistas. ¿Por qué? Porque el cerebro evoluciona. Las preguntas que hoy te haces, tú no te las hacías cuando tenías 15 años ni cuando tenías 25 años. Porque el cerebro evoluciona. ¿Y por qué no es de una sola sacatada que el cerebro tiene todas esas funciones activadas? Porque explota. Imagínate tú que tú a los 5 años tuvieses la capacidad que tienes hoy, a los 40, a los 35, a los 50. Una locura. No puede procesarlo todo al mismo tiempo. Entonces él va haciendo como estaciones, que bueno, casi siempre son cíclicas, entre 5 o 7 años. Él va haciendo nuevas preguntas y nuevos avances. Y tú dices, pero qué estúpido fui, porque además te tratas mal. Qué estúpido fui, que no vi eso en ese momento, que no vi esa oportunidad. Bueno, porque es que el cerebro no estaba preparado para eso, compadre. Tienes que quedar quieto, calma. Es ahora que tienes las capacidades activas para eso. Entonces, bueno, hacia allá tienes que ir. Ahora, porque si no lo haces, ocurre lo que decía Aristóteles, que la vida al que quiere lo lleva y al que no lo arrastra. La vida al que quiere lo lleva y al que no lo arrastra. Y lo hace comer tierra. Entonces, por eso es que les digo a ustedes que es muy importante que le hagamos caso a la inteligencia intuitiva de las redes neuronales. Si las cosas te están ocurriendo es para algo. Si las cosas te están ocurriendo es para algo. No dejes que se vaya la información. Ponte pilas en eso. Ahora, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Ahí podemos encontrar también información del potencial. ¿Qué es lo que no dejaría de hacer nunca? Ahí podemos también encontrar información sobre el potencial. Son preguntas claves que nos podemos hacer si estamos un poco como perdidos, ¿no? en el proceso. Ahora, también, ¿qué sabes hacer? Porque esa es una de las preguntas clave, ¿no? Que a veces a uno no se la hacen cuando le hacen una entrevista de trabajo, de empleo, pero que yo creo que se perdería o se ahorraría tanto tiempo si no las hiciera. Es decir, ¿qué sabes hacer tú? ¿Qué es lo que sabes hacer? ¿Qué me puedes ofrecer a mí? Bueno, eso mismo va a ocurrir con los clientes en coaching. ¿Qué sabes hacer tú? ¿Y qué me puedes ofrecer a mí? Ahora, a mí me da pena yo ir a ser coach de alguien donde yo me haya peleado con mi historia de vida. Porque esa historia es para incorporarla. Y esa historia es para que tú te hagas un biógrafo de ti y te cuentes tu cuento. Y digas, yo pude, tú puedes. Mira de dónde vengo yo, todo lo que me ha ocurrido y todo lo que he podido hacer.
las veces que me he equivocado, las veces que me he levantado, soy profundamente resiliente, aquí estoy. Si te sirve mi experiencia, te la doy. Por eso es que Gutenberg, que es uno de los grandes mentores, de hecho, es un gran coach, pero es uno de los creadores del mentoring moderno. Porque, bueno, los mentores ya vienen, imagínense ustedes, desde Ulises, desde los antiguos griegos. A Grecia le debemos todo. Yo estudié filosofía, yo tengo una maestría en filosofía. A los griegos le debemos todo. Todo el conocimiento de Occidente lo debemos a los griegos. Desde allí se origina todo ese conocimiento occidental. Y ahí también estaba el mentoring, ¿no? Pero Gutenberg, que es uno de los padres del mentoring moderno, dice que el mentoring es como un brazo biónico del coaching. ¿Ven esto? Ustedes recuerdan, bueno, aquí no sé si hay gente, aquí hay gente de menos de 40 años seguramente que nunca vio al hombre nuclear ni la mujer biónica, pero bueno, los que vimos eso. Jorge dice que él no vio eso, que él no sabe qué. Sí, sabe que no, te estoy echando broma. Porque tienes cara de centennial. Bueno, pero Gutenberg dice que el mentoring es un brazo biónico para el coaching, que permite levantar una sesión de coaching en un momento dado, cuando estamos viendo la película en nuestro cliente y decimos, wow, yo pasé por allí, yo tengo una experiencia de vida allí, y esta persona tan joven o esta persona que está en este proceso está atrapado en algo que yo ya solucioné una vez en mi vida, que yo ya viví, y es tan fácil. Entonces, ¿para qué tú vas a dejar sufriendo ese ser? Entonces puedes utilizar el brazo biónico del mentoring y poder generar ese cambio. Es una de las cosas que le ofrecí además al equipo que se está formando ahorita en Master Coach, que vamos a trabajar con mentoring para que lo tengan allí. Entonces, mi pregunta clave en este momento, en este punto de la conversación, es ¿cuál es tu plan? Y si no tienes un plan, por lo menos ¿cuál es tu meta? Aunque sea que necesitas arreglar tu cuarto. Eso es una meta pequeña. Necesitas solucionar algo, necesitas tomar una decisión, necesitas conversar con alguien, pero ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu meta? Y además, ¿cuál es tu historia? Qué lástima que no estamos en un proceso de formación. Pero bueno, los que me quieran escribir, me escriben y me cuentan la historia. Y no estamos cerca. A mí me gusta tomar whisky. Y antes de tomarnos un whiskycito, una cosa así, en una terraza, escuchando jazz. Eso sería una maravilla para que me contaras tu historia, tus planes y todo lo que tú tienes por ahí puesto sobre el tapete. Porque yo creo que para eso es que nos dieron los oídos y la boca, para hablar y escuchar. Y para poder intercambiar cosas. Entonces, nosotros hemos tenido más de 5.000 personas que han pasado por nuestra escuela y aproximadamente unos 400 coaches certificados. Y bueno, muchos de ellos han utilizado el coaching para transformar sus vidas y para lograr algo muy importante. Hay 3 preguntas claves para hacer coaching, ¿no? ¿Para qué quieres coaching? ¿Quieres coaching para inspirar? Entonces, si quieres coaching para inspirar, es muy importante, porque inspira a aquel que tiene una historia, inspira a aquel que ha logrado cosas en la vida, e inspira a aquel que es grande. Entonces, ¿cuán grande eres? Y cómo tienes la perspectiva de tu vida, cómo son tus sueños. Una de mis grandes maestras, Elena Espinal, siempre nos habla de que somos del tamaño de nuestros sueños. Si soñamos pequeñito, pues somos pequeñitos. Si soñamos grandes, es porque somos grandes. Entonces, ¿cómo sueñas y cómo eres capaz de inspirar a otros? Entonces, una de las preguntas aquí para saber si yo estoy inspirando a otro o a los demás, si no hay evidencia, si no hay un medio de verificación inmediato, bueno, porque, por ejemplo, yo tengo aproximadamente unos 15 muchachos
que le pusieron Ricardo por mí. Eso es un medio de verificación. Yo, ay, qué peo. Aquí en Venezuela decimos eso. Que no puede ser lo que me metí. No me puedo portar mal ahora. No puedo ser como Dalai Lama, que tiene 95 años y se le ocurrió sacar la lengua. Entonces, inspirar implica incluso comprometerte con la vida que tú decidiste ser para poder inspirar. Es un tema. Hacerte consciente. Entonces, una de las grandes preguntas cuando no hay medio de verificación es ¿qué produzco en los demás? ¿Qué produzco en el otro? Es una pregunta muy poderosa. Y es hasta cruel, porque es tan cruel como preguntarle a alguien si es feliz. Es una pregunta cruel. Ay, ¿por qué, Ricardo, yo soy feliz? Bueno, pero ese es tu constructo de felicidad. Pero hay gente que no lo es. Entonces, a veces, esa pregunta es cruel. Entonces, preguntarnos qué producimos en los demás y preguntar qué produzco en los otros es clave. Porque aquí yo quiero que ustedes hagan este ejercicio y se lo lleven para su casa, o los que ya están en su casa, perfecto, los que están en la oficina, etc. Pero se los lleven para su vida. Y es 15 personas que tú harías todo lo posible, todo lo que esté a tu alcance para salvarle la vida. Que tú serías capaz de hacer todo para que esa persona pudiese sobrevivir y pudiese estar bien. 15 personas de tus afectos. Y luego esa pregunta pasa a tu lado. O como dice mi maestro Wolfgang Hoffmann, la pelota viene a tu lado. Y entonces ahora es nombrar 5 personas que serían capaces de dar su vida por ti. 5, no las 15. 5. 5 personas que serían capaces de dejar todo por ti. Ven eso. Entonces, allí es cuando nos hablamos del constructo de la felicidad y decimos, wow, esto es un tema. Es un tema. Entonces, ¿por qué llego a este punto? Bueno, simplemente para que tú entiendas que nosotros tenemos que ser necesariamente empáticos porque vivimos en sociedad. Un coach que es empático, pero un coach no puede traicionarse a sí mismo. Tiene que saber cuál es el momento para partir y para no estar en un espacio que no lo merece. Y entonces ahí te haces grande. Y al hacerte grande inspiras al otro. A veces podemos inspirar en silencio. Y para eso se requiere coraje. Entonces, ser coaches implica ser empáticos, tener coraje y admirar y apreciar nuestra propia vida. Si nosotros logramos hacer eso, vamos a tener un impacto en los demás. Por eso es que la pregunta, ¿qué provoco en los demás?, es fundamental. Porque puedo producir en el otro una profunda repulsión, es decir, que me detesten. O puedo producir en el otro profundo amor y admiración. O puedo producir en el otro las ganas de que me destruyan, de que me traicionen. Ay, porque este es como Gafito. Ricardo es como Gafito. Me voy a aprovechar de él. Bueno, como yo soy abogado, que esa es otra de mis profesiones, bueno, yo he visto muchos casos en los tribunales. Muchísimos casos en los tribunales.
de gente que estaba muy segura del amor del otro, del aprecio del otro. Pero en los tribunales es que se conoce la cosa. Entonces, con esto les estoy queriendo decir que necesitamos ser coaches realistas. No que tengamos un exceso de optimismo, porque el coaching también se ha confundido con motivación y un exceso de optimismo. Pero resulta que nosotros estamos trabajando con historias reales, con gente real, con casos de la vida real. Casi nos vamos a un programa de la doctora Polo. Casi. Así estamos viviendo, esa es la realidad. Estamos viviendo un mundo convulso, de crisis, bueno, lo estábamos viendo, ¿te acuerdas, Keila? Un mundo de incertidumbre absoluto. A nadie le vamos a estar vendiendo pote de humo. El coaching permite expandir conciencia, que la gente haga los insights, que la gente pueda tomar su vida, agarrar su vida para impulsarse y salir adelante. Si la gente siente que no tiene las fuerzas, no tiene la capacidad, no se siente habilitado, no necesita coaching, necesita terapia. Y nosotros tenemos que trabajar en redes, como se los dije al principio, y tener nuestros psicólogos al lado, tener nuestros psiquiatras al lado, donde podamos remitir en un momento dado clientes. Mira, ¿sabes qué? Yo creo que primero tienes que resolver una cosa que estoy observando en ti. Y para eso uno se entrena, para observar cosas en la gente. Porque uno, como coach profesional, lo que hace es observar comportamientos y el desplazamiento de la gente. Entonces llega un momento donde tú remites, psicólogo, psiquiatra. Incluso hay patologías, muchachos, asociadas al no cumplimiento de metas. Patologías asociadas al no cumplimiento de metas. Y tienen que ver muchas veces con trastornos neurológicos. Que la gente no sabe que tiene esa condición. La gente no sabe que le dio un pequeño ACV durmiendo y nunca lo supo. Entonces, también incluso hay que tener neurólogos. A la gente que nosotros hemos formado en coaching, en neurocoaching, le decimos, usted tiene que aliarse con un neurólogo. Porque hay cosas que a veces hay que ver allí. Porque hay gente que sufre mucho porque dice, yo tenía antes estas capacidades y ahora no las tengo, Ricardo. ¿Qué me está pasando? Entonces resulta que, bueno, que hay una condición neurológica. También gente que está medio triste, que yo se lo decía a los muchachos en la clase de Master Coach. La gente que está medio triste es gente que tiene distimia. La distimia es una condición donde a la gente no quiere enfrentarse a la vida. Es esa gente que le cuesta levantarse en la mañana, da vueltas en la cama y vuelve a dar vueltas en la cama, ¿no? Dentro de 5 minutos, dentro de 10 minutos, se arropa un poquito más, etc. Bueno, y cuando logra pararse, es con aquel ánimo que imagínense ustedes, ¿no? Entonces sale de la cama, pero realmente cuando llega a la oficina o llega al trabajo o llega a lo que tiene que hacer, viene arrancando su día a las 11 de la mañana, realmente habilitado y puede seguir hasta las 12 de la noche sin problema. Pero le cuesta arrancar el día. Le cuesta arrancar el día porque no quiere enfrentarse a la realidad, porque está medio triste. Entonces, eso es tan importante que nosotros busquemos causas, motivos, razones por las que la gente a veces está comportándose de alguna manera, revisar la inteligencia emocional de la gente también, la construcción de las emociones, los estados de ánimo de la gente, que eso solo lo adquiere un coach profesional, para saber que en un momento dado tiene que remitir especialistas. Ahora, si tú eres psicólogo y si tú eres psiquiatra, genial. Si tú eres terapeuta conductual, genial. Bueno, yo los quiero dejar con una historia de merecimiento. Porque creo que una de las cosas que regularmente nos bloquea la toma de decisiones es creer que no merecemos algo. ¿Sí?
Y esa historia de merecimiento tiene que ver con una historia de Bucay. Bucay hablaba de la historia de una princesa que estaba, bueno, muy deprimida porque no encontraba un hombre para ella que la mereciera en el reino de su padre, el rey. Entonces ella decía, es que no encuentro un hombre que merezca mi amor. Pues imagínate tú, yo soy la hija del rey. Entonces ella le dijo al papá, bueno papá, se me ocurrió una idea. Vamos a hacer que en toda la corte, en todo el reino, los hombres que crean que me merecen estén durante todo un año haciendo penitencia en las puertas del palacio. Y así entonces yo escogeré y veré quién es el hombre que llegue al 31 de diciembre y que realmente me merezca. Bueno, así llegaron. El 1 de enero llegaron aproximadamente unos 200 hombres de aquel reino. Imagínate tú, se iban a casar con la princesa. Y empezaron a estar allí, ¿no? En la primavera, y chévere, porque era primavera, todo fresquito, todo. Pero cuando llegó el verano, con aquel calor y la sed y la cosa, se fueron los primeros 100. No aguantaron. Después llegó el otoño con las lluvias. Se fueron otros 50. Y después llegó el invierno con aquellas capas de nieve. Y se fueron 49. Nada más quedó un solo hombre. Y entonces la princesa le llamaba la atención. Y lo veía desde el balcón. Y pasaba con el carruaje. Y veía al hombre, lo veía de arriba abajo. Y decía, ay, pero bueno, chévere, ¿ves? Sí, me gusta y además ha aguantado todo este tiempo. Se merece mi amor, merece ser mi esposo. Sí, yo creo que sí. Y entonces cuando era el 31 de diciembre, a 5 para las 12, el hombre se fue. Y se fue para casa de la mamá y la mamá le preguntó que por qué después de todo ese sacrificio, él se había abandonado el palacio y había regresado a su casa. Y simplemente dijo aquel hombre que esa mujer no se merecía su amor. Porque si no había sido capaz de ahorrarle un solo minuto de sufrimiento, no era digna de su amor. Entonces, por más grande que sea la promesa, esos son los ejercicios de soberanía personal. Los ejercicios de soberanía personal son ejercicios de dignidad. Entonces, para poder tener el potencial y saber cuál es mi potencial y hacia dónde voy, también tenemos que hacer ejercicios de soberanía. Y saber cuándo es mi momento. Saber hacia dónde voy y qué es lo que yo quiero. Bucay también nos habla de 3 preguntas claves. ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Y con quién voy? Y voy con la gente que me merece. Entonces, bueno, les dejo aquí estas reflexiones de la industria del coaching y del cómo utilizar nuestro potencial para ser coaches. Les dejo el espacio, Robert. Vale, agradecido. Gracias, Ricardo, por este espacio, por este encuentro. Agradecido con todas las personas acá que están conectados y, de hecho, los que están en certificación de coaching, próximo a formarse el próximo mes, y los que hicieron el máster. Agradecido allí por el acompañamiento. Rápidamente decirles que por el grupo, ¿sí? Por el grupo donde estamos todos, voy a enviar el ebook, ¿ok? El ebook de claves para ser un coach de alto impacto, la cual amplía la información de la industria del coaching, que es importante que ustedes lo manejen, incluso hasta para el speech, para los que ya son coach, para que estén actualizados en cómo nosotros vamos a presentar nuestra marca personal, nuestras consultoras, porque a veces nos quedamos en ese lenguaje obsoleto del coaching, como decía Ricardo,
desde solamente el acompañamiento personalizado. Y hoy día las organizaciones o los clientes requieren que nosotros estemos bastante actualizados. Entonces, ese ebook se lo voy a enviar al grupo para que ustedes lo puedan descargar. Si se les dificulta, me avisan por interno, ustedes tienen mi número y se los hago llegar de manera personalizada. Para el 13 de mayo se tiene previsto iniciar la formación universitaria de coaching profesional. Algo importante que destacar de estas formaciones es que nosotros contamos con el aval de la universidad, de la UNIMAR, y esto les permite a ustedes tener un plus, aparte del aval internacional como coach, porque les da las unidades de crédito. Y hoy día, por el mundo tan competitivo que está en el mercado, a veces las personas no toman en cuenta sus niveles de formación, sus certificaciones. A veces optan por lo más económico, a veces optan por el sello o por algunas razones que a veces no tienen mucha validez. Acá lo que nosotros queremos es ser coherentes, generar un impacto en los profesionales de Latinoamérica para que puedan subir el estándar de calidad como competencias y que a la final tampoco tengan que hacer altas inversiones como las que estamos acostumbrados cuando queremos hacer las formaciones. Entonces no hay excusa. Para el 13 de mayo tenemos la certificación universitaria de coaching profesional y para los que ya son coach, en junio ya tenemos fecha para el Master Coach, que es el nivel de maestría que también viene con el aval universitario. Entonces eso nos descategoriza, como decíamos al inicio, nos brinda un plus y eso hace incluso que para quienes nos hemos dedicado, yo estoy desde el 2015, con algunos que hemos conversado y los que están conmigo ahorita todavía en formación, saben que estoy desde el 2015 desde el coaching y he tenido la oportunidad como migrante venezolano de estar en 3 países y el coaching, como es, en términos coloquiales, el coaching no me deja morir. ¿Okay? El coaching es una profesión que te permite tener la capacidad de adaptarte a diferentes escenarios y que donde llegas, si tienes una buena formación, eso va a respaldar mucho los procesos de crecimiento. Yo actualmente estoy en Colombia, estuve en Lima, estuve en Santiago de Chile, y les puedo decir que el nivel de competitividad aumenta cada vez más. Entonces, por interno, les voy a hacer llegar el ebook, les paso las fechas de las formaciones y estoy atento entonces para coordinar con ustedes las preguntas que tengan al respecto. A mí me gustaría ver allí... Está escribiendo. Robert, poder trabajar con Daisy, que me programes sesiones con Daisy, con Jorge y con Claudeni y con Rolando. Ok. ¿Oíste? Daisy, Jorge. Daisy, Jorge, Claudeni y Rolando. Para que me echen sus cuentos. Buenísimo, buenísimo. Estos encuentros son para aprovecharlos, ¿ok? Así que no se queden con las ganas. Por ahí estamos igual en el grupo. Yo les pido les recomiendo que se mantengan en el grupo. ¿Para qué? Para mantenerlos actualizados y de las próximas fechas que vamos a tener también estos conversatorios. Si se dan cuenta, es una hora que pasa bastante rápido, pero que nos deja bastantes insights para llevarlo a casa. Entonces, no les quito más tiempo, deseándoles la mejor de las noches, muchas bendiciones, y por el grupo por interno seguimos en contacto entonces para ponernos de acuerdo a las formaciones. Que pasen buenas noches. Claudenis. Daisy, gracias. Rolando, agradecido. José. Jorge, manda tu información por el chat para, si no estás en el grupo, manda la información por el chat. Hay dos Jorge, hay 2 o 3 Jorge en el grupo en este momento, no sé a cuál le dice. A los Jorge Maldonado. Ah, vale. el que no conoce la mujer biónica. Sí, la conozco. Vale, buenísimo. Que pasen feliz noche. Bendiciones. A Viviana, un gusto saludarte de Estados Unidos. Gracias.